Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda regional de América Latina, organizada por el IPSAS-B y FOCAL. Mi nombre es Camila Sánchez, soy miembro del IPSAS-B y los estaré acompañando como panelista en esta mesa redonda. Antes de iniciar, nos gustaría comentar algunos aspectos importantes sobre la sesión. La duración estimada es de 2 horas. La presentación será grabada y estará disponible posterior al seminario en conjunto con la presentación. Los micrófonos y las cámaras de los asistentes estarán desactivados, pero los exhortamos a escribir todas las preguntas a través del cuadro de preguntas y respuestas Q y A que está en la parte inferior de sus pantallas, ya que después de cada intervención nos tomaremos el tiempo para responder las preguntas en vivo con los panelistas. Pasamos a la siguiente, por favor. También tenemos interpretación al español. Para activarlo, haga clic en el icono de Interpretation, que está también en la parte inferior de su pantalla, y seleccione el idioma español. Una vez seleccionado, vuelva a hacer clic en Interpretation y active la opción de silenciar el audio original para que pueda escuchar la presentación sin interferencia. Bien, dicho esto, me gustaría presentarles a los panelistas que nos estarán acompañando en el día de hoy. Ahora les pido a los panelistas que por favor enciendan sus cámaras para presentarlos. En esta mesa redonda nos estará acompañando Juan Torres García, presidente del FOCAL. También está con nosotros Ross Smith, director técnico y de programa del IPSAS-B. Tenemos a Dave Warren, director adjunto del IPSAS-B, y Laura Leca, directora en IFAC, del grupo también asesor PIPE y del sector público. A continuación, le damos la palabra al licenciado Juan Torres García, presidente del FOCAL, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Juan. Muchas gracias, Camila. Buen día a todos. Primero que nada, agradecer por todo el apoyo que hemos recibido por parte del IPSAS Board, particularmente del presidente, de su presidente, Jan Reuters, su equipo. Muchas gracias. El día de hoy, por un tema personal, el presidente del IPSAS Board no pudo acompañarnos, pero agradecemos la participación de todos los integrantes, prácticamente gran parte de los integrantes del IPSAS Board. En su representación nos acompaña Ross Smith. Buenos días, Ross. Gracias por acompañarnos. Buenos días, estimadas y estimados compañeros, miembros del FOCAL, el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina. Gracias por acompañarnos en esta hora del día de hoy. Estamos reunidos para dar continuidad a la mesa de trabajo de 2019 con el objetivo de conocer el programa de mediano plazo del IPSAS Board sobre su estrategia, plan de trabajo 2019-2023, emitiendo normas globales. Además de que el IPSAS Board nos comentará de sus proyectos actuales y de esta manera, pues los países miembros del foro podrán involucrarse en este proceso de elaboración de normas del IPSAS Board. Aprovecho también el espacio para comentarles a los países miembros que el día de ayer enviamos comentarios que se pudieron consolidar de los países, de los proyectos de normas 76, 77, 78 y 79. Gracias a la doctora también Camila por ayudarnos con la exposición de los temas de manera técnica. Bienvenidos a esta mesa y continuamos con el mensaje de Rosa Smith. Buenos días a todos. Thank you very much, Mr. Torres, for the kind welcome. Muchísimas gracias, señor Torres, por su cálida bienvenida. IPSA está muy agradecido de poder estar aquí con ustedes en esta mesa redonda regional. Estamos muy contentos de ser socios una vez más con la red FOCAL para participar con todos los miembros de América Latina. Estamos en la tercera mesa redonda copatrocinada con FOCAL para la comunidad de América Latina. Las primeras dos fueron eventos presenciales durante 2018 y 2019.
eventos sumamente importantes para formar nuestra estrategia de programas. Muchas gracias una vez más por trabajando con Focal y por la participación de nuestros participantes de América Latina. América Latina en particular es un instituto muy importante para IPSAS-B, dado el alto nivel de adopción e implementación y progresión hasta tener una contabilidad patrimonial en toda la región, gracias a la región de América Latina en particular. Es un placer tener con nosotros a Camila Sánchez, nuestra miembro del Panamá de América Latina, que está con nosotros. Tenemos también a la señora Patricia Varela de Brasil, que representa a América Latina y al país de Brasil en nuestra labor IPSAS-B. Para darles una idea general de lo que queremos hacer hoy día, no daré tanto detalle. De todas maneras, uno lo puede desglosar en 3 grupos, digamos. El primer tiempo vamos a hablar un poco del programa de trabajo de periodo intermedio, ese programa que continúan las consultas, continuará hasta el 30 de octubre. Queremos escuchar comentarios de parte de la comunidad de América Latina acerca de los proyectos propuestos que debemos considerar para el programa de trabajo de aquí en adelante. Además, vamos a darles las novedades acerca de proyectos claves. Y una vez más, quiero agradecer a la red Focal por habernos dado una cantidad de comentarios y durante las consultas de los últimos años. Una vez más, muchísimas gracias, porque ayer mismo nos dieron un montón de comentarios. Así que muchas gracias. Les agradecemos. Sin el apoyo de la red Focal, sé que sería muy difícil que tantos países participan en apoyar nuestras consultas. Muchas gracias por todo esto. Por último, vamos a tener un poco de novedades de IFAC, que nos hablará de actividades de implementación y adopción interesantes que han estado en curso para ayudarnos a migrar a una contabilidad patrimonial y para apoyar a los miembros en esa cuestión. Antes de entrar en materia detallada, hay un par de cosas que me gustaría destacar. No quiero cubrir todo lo que dice esta diapositiva, pero me gustaría hablar de un par de cosas para darles a ustedes un poco de contexto con respecto al trabajo de IPSAS-B y de IPSAS. Primero, para destacar, IPSAS-B es el único consejo para fijar normas y para el sector público. Estamos en Canadá, donde tenemos la sede, pero tenemos un consejo mundial con representación de todo el mundo. Quisiera hablarles un poco acerca de esto en la próxima diapositiva. IPSAS-B sigue el sector público, el marco conceptual para establecer actividades. Tenemos una cartera enorme de normas de contabilidad patrimonial y normas de bases en efectivos para poder hacer la migración transicional a la que vengo, y también tenemos guías prácticas para lidiar con esta cuestión financiera. IPSAS-B tiene una supervisión independiente y gobernanza conforme al Comité de Interés Público, que es un grupo de miembros que representa el Fondo Monetario, a la OCDE, al Banco Mundial y a la Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Suprema. Tenemos también un consejo independiente de asesoría, el grupo consultivo de asesoría, que es un grupo de profesionales de finanzas públicas que nos traen perspectivas y le dan a IPSAS-B asesoría y contribuciones en cuanto a estrategia, programa de trabajo y en cuestiones técnicas de proyectos concretos. Esta es parte muy útil y muy importante, la asesoría recibida de este grupo consultivo. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden ver, este consejo es realmente mundial. Hemos el señor Brothers, que les manda sus disculpas por no poder estar aquí con nosotros, siendo él el presidente. Tenemos a 17 miembros que representan a todo rincón del mundo. Estamos muy agradecidos porque a los miembros voluntarios que apoyan el trabajo de IPSAS-B. Quiero decir que tenemos representación de América Latina y creo que ustedes conocen a la señora Camila Sánchez muy bien y conocen a Patricia Varela de Brasil.
Son miembros importantes de la comunidad de América Latina que nos ayuda a comunicarnos a través de la red focal y a participar en otros eventos y oportunidades para trabajar con América Latina. Muchísimas gracias por esto. Sigamos. Antes de pasar al programa de trabajo y al debate, quisiera hablarles un poquito sobre la estrategia y el plan de trabajo de IPSAS-B que aprobó en 2019. Repito que fue muy útil que el evento se realizó en América Latina y tener contribuciones de los miembros de América Latina y de esa comunidad. En el centro de la estrategia de IPSAG, su objetivo estratégico es fortalecer la gestión de las finanzas públicas en todo el mundo mediante una mayor adopción de las normas internacionales de contabilidad. Creo que América Latina, de hecho, está en el centro del movimiento del principio de devengo mundial. Tenemos una cantidad de jurisdicciones en América Latina que aplican firmemente el principio de devengo en contabilidad, pasando a su utilización en muchas veces usa también el principio de devengo. Y para lograr su objetivo estratégico, IPSAS desglosa su actividad en dos grupos mundiales. En primer lugar, a la mano inferior izquierda, es elaborar normas globales, que es justamente la razón por la cual se reúne el Consejo y el trabajo, participar con nuestros miembros para desarrollar normas ideales doradas para usar en el sector financiero y el sector público. Pero nuestro trabajo también es esta otra parte, impulsar la implementación, trabajando con diferentes organizaciones para concientizar sobre los beneficios de las NICSPs y las ventajas de la adopción del principio de devengo. Es el motivo de nuestra mesa redonda y tenemos una comunicación con los miembros y con otras organizaciones, por ejemplo, Focal, para ayudarnos a la migración a la contabilidad del principio de devengo. Creo que es una parte sumamente importante de este aspecto que quería establecer antes de hablar en detalle de la presentación del día de hoy. Y ahora he concluido mi introducción. Quiero darle la palabra a Camila para que podamos hablar de las propuestas del programa de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ros. Efectivamente, la consulta del programa de trabajo de mitad del periodo tiene una gran importancia para el IPSAS-B. Como parte de la estrategia, el IPSAS-B se comprometió en realizar una consulta pública para buscar retroalimentación sobre cuáles proyectos el IPSAS-B debería incorporar a su plan de trabajo. Los proyectos que el IPSAS-B propone en este documento de consulta comenzarían durante el 2022 y el 2023 a medida que los recursos estén disponibles. Por supuesto, esta priorización de proyectos no ha sido una tarea fácil, porque hay también muchos otros temas que el IPSAS-B podría tratar de abordar. Aquellos proyectos que luego de la consulta pública no resulten priorizados podrían también considerarse transitoriamente, por ejemplo, en el programa de investigación del IPSAS-B o incluirse en el plan de trabajo para el periodo del 2024 al 2028. Es importante mencionar que el IPSAS-B está interesado en conocer su opinión sobre los proyectos propuestos para validar que el programa de trabajo esté abordando efectivamente las necesidades y prioridades de los países de América Latina. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Dave Warren para que nos presente los detalles de la propuesta. Adelante, Dave. Thank you very much, Camila, and thank you very much. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a Focal por darme a mí la oportunidad de hablarles de nuestro programa de trabajo. Este documento presenta la primera mitad de 2021. Cualquier oportunidad de escuchar sus opiniones es siempre bienvenida. Siempre me gusta traer el documento y profundizar un poco acerca de su desarrollo. Antes de pasar al documento, deseaba recordarles a los que nos escuchan que le hemos pedido que utilicen las preguntas y respuestas para hacer las preguntas. Nosotros las haremos en vivo y en directo al final del debate. Vamos a tener un breve debate. Les voy a dar respuestas y cualquier pregunta que no haya sido contestada en esa sesión será respondida después, en una reunión después de esta sesión.
Entonces, en cuanto a las consultas del programa, Camila ha dicho algo que me parece importante destacar porque nos da un poco de trasfondo. Esto todo lleva, IPSAS-B nos pide realmente a los miembros en este documento ver cuáles son los proyectos que debemos agregar al programa de trabajo en 2022 y 2023. Quería también destacar que algo que Camila también mencionó. Este programa de trabajo, el periodo intermedio, las consultas son dentro del contexto de la estrategia existente. Me refiero a que el programa de trabajo, el periodo intermedio, las consultas, se consideraba parte de la estrategia. O sea que en 2018 y 2019, cuando se estaba elaborando la estrategia, IPSAS-B decidió que más o menos en el periodo intermedio, o sea, en 2021, se iban a poner en contacto con nosotros para ver qué programas debíamos agregar al programa de trabajo en la segunda mitad del periodo estratégico, haciéndole preguntas a los miembros. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, hubo varias razones. En realidad me gustaría mencionar tres. En primer lugar, se trata de IPSAS-B en el momento en el que se encuentra en su trabajo. No quisiera entrar en tanto detalle, pero quería hablarles de la parte derecha de esta diapositiva, la columna a la derecha. Podrán observar, y esto es importante de tener en cuenta, es que los proyectos más grandes, por ejemplo, los primeros, ingresos con obligaciones de empeño, gastos de transferencia, y luego ver cómo medir el proyectos de 76, 77, 78 y 79, podemos observar que están empezando a concluir en 2022, quizás un poco durante principios de 2023. Eso desde la perspectiva de ISAF significa que vamos a empezar a tener recursos disponibles al nivel IPSAS-B y al nivel IPSAS-B personal para poder asumir otros proyectos. Por eso este es el momento idóneo para pensar qué proyectos agregar a nuestro programa de trabajo mientras tengamos los recursos disponibles. También es importante para IPSAS-B hacer preguntas a sus miembros acerca de los programas que debemos agregar al programa de trabajo, es por la mezcla de proyectos disponibles en este momento. Voy a hablar de cada gráfica y voy a tratar de enfatizar, pero empezando a la izquierda podemos observar que intento ilustrar en esta gráfica cuáles son las normas que IPSAS-B tiene en este momento y cuál es la proyección. Son específicas en cuanto al sector público. Arriba de todo tenemos dos ítems que van hasta 3/3, que son las normas existentes y que tienen poca orientación en cuanto al sector público. Entonces, si vemos abajo, es el círculo completo, que son las normas concretas para el sector público. O sea que la orientación es para el sector público y se desarrolló de cero para el sector público. Podemos observar entonces que en casi todos los casos estamos agregando cada vez más normas con más orientación hacia el sector público. Esto significa, del otro lado de la pantalla, que tenemos cada vez menos brechas en las publicaciones de IPSAS, porque el consejo es cada vez más maduro. A la derecha, en la diapositiva, en la segunda gráfica, podemos observar las normas que se orientan o son respecto a las normas que cuadran con las normas del sector privado. Si empezamos arriba, vemos en rojo las normas que no se alinean con las que tenemos, y las verdes son las que están totalmente alineadas. Ahora bien, cuando comparamos la de septiembre 21 a lo que esperamos sea la situación en septiembre de 2022, podremos ver que el IPSAS ha progresado bastante en cerrar las brechas innecesarias entre IFRS e IPSAS. Esto significa que quedan pocos proyectos fáciles de asumir, debido a que, como ya les he dicho, quedan menos brechas en las publicaciones cuando empezamos a progresar en IPSAS-B, y esto va a cambiar el tipo de proyectos que IPSAS-B podrá agregar a su programa de trabajo en 2022-2023. La última razón por la cual quería destacar, y lo que estoy destacando, es el impulso mundial real lleva a una base de contabilidad de
contabilidad de ejercicio patrimonial. Posteriormente se hablará con más detalles de las actividades de implementación que IFAC está asumiendo, pero en realidad aquí les quería demostrar que hay una tendencia en la barra verde. En 2018, por ejemplo, había una cantidad de países importante que tenían otro tipo de contabilidad más difícil. Había una gran cantidad de países que todavía aplicaban la contabilidad en efectivo concretamente, pero cuando pasamos a 2030 vemos que ha habido más asimilación de contabilidad de ejercicio y como resultado para ISASB significa que tenemos cada vez más demanda en cuanto a sus recursos y diferente demanda en realidad. Cuando hay cada vez menos usuarios de IPSAS global, IPSAS-B entonces debe concentrarse en la incorporación y adopción de las normas de contabilidad de ejercicio y cuando miramos hacia el futuro, IPSAS-B podrá reconcentrar su desarrollo para que sus normas sean más fáciles de aplicar en la práctica y que haya más orientación en cuanto a la interpretación para aquellos que utilizan esas IPSAS-B. Dije entonces que este periodo intermedio, consultas de periodo intermedia, suceden dentro del contexto de la estrategia actual. Esto es importante saber porque este periodo de consultas de periodo intermedio, como dije, se concentra en los proyectos que podrían ser agregados al programa de trabajo en 2022 y 2023. Estas consultas no están buscando hacer cambios a la estrategia en sí. Bien, lo que hizo la estrategia es destacar específicamente que esta consulta se limita al programa de trabajo en sí. Quiere decir que para IPSAS-B, si uno retrocede a la diapositiva que presentó Ross, vimos que había dos casilleros abajo hablando de la estrategia. Creo que en la mano inferior izquierda estaba una en naranja que decía desarrollar normas mundiales. O sea, en realidad, ese es el centro del programa de trabajos en el que trabaja IPSAS-B y en el que se concentra en esta consulta. El programa de trabajo en sí tiene 3 temas con los cuales quisiéramos trabajar o hacia los cuales quisiéramos trabajar para agregar proyectos. En primer lugar, los proyectos para el sector público. Son proyectos que tienen que ver con transacciones únicas en el sector público, pero también buscando las similitudes con el sector privado, pero tiene cierta singularidad del sector público que necesita una contabilidad diferente. Proyectos, por ejemplo, la mayor parte de ingresos, por ejemplo, que se concentran en orientación para el sector público y el proyecto de recursos naturales que mencionaré dentro de unos momentos, que es un proyecto específico al sector público. Los proyectos tema B, que son para cuadrar, o sea, se trata de proyectos que hablan de cuadrar a Ipsos con IFRA y FRS. Cuando las transacciones del sector público y del privado son iguales, entonces IPSAS-B llegó a la conclusión de que la contabilidad debe ser igual. Un ejemplo sería el proyecto de instrumentos financieros que incluimos hace varios años. La conclusión había sido que si uno tiene instrumento financiero en el sector privado, con acciones de una empresa pública o fondos públicos emitidos por o en efectivo, deben ser asentados contablemente en el sector público y en el privado de la misma manera porque son las mismas tipo de transacciones. La tercera vía o tema son los temas B, C. Se trata de proyectos de orientación más amplios para el sector privado para informes financieros. De eso voy a hablar más adelante cuando hablemos de recursos naturales, pero les voy a hablar bastante acerca de esto dentro del contexto de informes de sustentabilidad. Recuerden entonces el tema C. Acá tenemos una diapositiva que representa el corazón de la consulta de periodo intermedio. Como podrán ver, son los proyectos que IPSAS-B que se propone y que se incluyan en el programa de trabajo 22-23. IPSAS-B realmente desglosó las propuestas en proyectos grandes y pequeños. Esta diferencia en realidad cae acerca de los compromisos de recursos que necesitaremos para que estos proyectos puedan realizarse. Los proyectos más pequeños se espera que IPSAS-B tenga una etapa de exposición y de pronunciación de archivos porque los proyectos empiezan con una base muy contundente. Como pueden ver, hay una cantidad que son proyectos de actualización. Ya teníamos IPSAS-B o ISAPS para trabajar y a la derecha tenemos proyectos grandes que se trata de que IPSAS-B considere
que estos necesitan muchos recursos y por eso, y es porque en ambos casos, si bien tenemos cierta base, tenemos mucho pensamiento en cuanto a campo verde o ecológico que debemos asumir. Significa que en los proyectos más grandes, IPSAS-B espera requerir una etapa adicional como parte de la elaboración de estas normas y esto se ha llamado la parte consulta. Y en parte, y esta, digamos, etapas de consulta que van a pasar antes de la exposición, estamos desarrollando opiniones preliminares, exponiéndolas a los miembros para ver si están en la vía correcta del proyecto. Comienzo entonces con los proyectos más pequeños, que está justo en el medio de la diapositiva, y luego hablamos de los más grandes. Si comenzamos en la parte superior izquierda, o sea, el círculo gris, es IPSAS 21. Esto es el periodo de activos que generaban efectivo. Es un proyecto que IPSAS-B le interesa por un par de razones. En primer lugar, porque esta norma es difícil de aplicar en la práctica, no necesariamente debido a que hay dificultades dentro de la norma en sí, pero más bien porque intenta registrar transacciones para ítems que son difíciles de registrar. O sea, la transacción base es la difícil de contabilizar. O sea, cuando uno está contabilizando activos que no generan efectivo, en mi opinión, esos es realmente los activos del sector público, o sea que las escuelas, las carreteras u hospitales. Lo difícil o el reto que presenta esta norma es cómo se miden estos activos públicos individuales. Cuando uno intenta medir obstáculos, se convierte en algo más difícil aún, como por ejemplo, si una entidad del sector público opera una escuela pública y esa escuela pública tiene capacidad para 500 estudiantes, aunque solo la mitad o solo opera medio, la capacidad media, o sea, solo 250 estudiantes están ahí asistiendo. El reto es si acaso la escuela pública tiene algún obstáculo y cómo se lo calcula si es así. Si fuese el sector privado, entonces los estudiantes seguramente estarían pagando matrículas para ir a la escuela, o sea que la cantidad mínima de estudiantes sería que se reduce el flujo de caja y eso ayudaría a la evaluación de la escuela. Pero como es una escuela pública, muchas veces no tenemos ningún tipo de matrícula que hay que pagar, es difícil entonces determinar o medir el valor de la escuela y determinar si tiene o no algún impedimento. La segunda razón por la cual sería importante actualizar IPSAS 21 en este momento es como parte del proyecto de medidas que acabamos de concluir ayer, creo. El proyecto de medida proponía una nueva base de medida, el valor actual operacional. Como parte de la revisión de estas bases de medición, IPSAS notó que IPSAS 21 utiliza el valor final como base de medida, IPSAS 26, el impedimento de activos, de generación de activos, uso valor, y el marco conceptual también habla del valor. Vemos que hay una incoherencia en la forma en que se usa el valor final en la definición, y esta sería la oportunidad para que IPSAS-B cuadre su valor y su orientación en cuanto al uso. Cuando hablamos del proyecto REX en naranja, IPSAS 31, activos intangibles, vemos que de manera similar al proyecto IPSAS 21, una de las razones por las cuales IPSAS-B quiere actualizar al IPSAS 31 es porque algunos proyectos en curso han destacado el área que se pueden mejorar en estas guías. Y la primera es en cuanto a recursos naturales. En esto voy a profundizar durante la próxima sesión, pero el proyecto de recursos naturales se concentra en recursos naturales tangibles. Los intangibles no están ahí en ese alcance. Y entonces cuando el proyecto se aclare un poco más, vea más claridad y salga de la etapa de consultas o de la borrador de exposición, le dará a IPSAS-B la oportunidad de ver los recursos intangibles o activos intangibles para verlos dentro del contexto de IPSAS 31. La segunda razón por la cual IPSAS-B quería analizar este proyecto vuelve a las bases de medida específicas del sector público como parte del proyecto de medición. Y como parte de ese proyecto de medición, las bases de medida específicas del sector público se iba a aplicar para el equipo
de planificación de propiedad, IPSAS 17, y algunos vieron si SASB debe considerar si esta medida específica del sector público se aplica también a los activos intangibles, y esto sería algo que podríamos considerar si ese proyecto se actualizaría y se asumiría en el programa de trabajo. Ahora, pasando al círculo verde, la NISP 33 es la adopción por primera vez de la NISP. Esto para ISASB, a medida que más partes interesadas del mundo pasan a una base de contabilidad de Vengo y alguna forma de IPSIS o NISP, es por eso que ISASB presenta estos estándares, estas normas, y algunas jurisdicciones ya han adoptado el NIS 33, y esto le da la oportunidad a IPSASB de aprender de esas y ver si son aplicables, si hay que cambiarlas, si hay otras opciones de políticas de contabilidad son necesarias, y si más jurisdicciones pueden usarla en el mundo y hacer que la transición sea más fácil para ellos. El último proyecto del que quiero hablar en cuanto a los proyectos menores o de alcance limitado es a la derecha abajo, los informes de materialidad. Cuando se hacen los estados financieros, si se determina si hay las revelaciones necesarias, hay que realizar juicios sobre materialidad. Esto en el sector público, también en el sector privado, está utilizar el abordaje del checkbook para ver si todo. Entonces se ven los estándares, las normas, y se ve si hace falta revelaciones A, B y C. Y no van a considerar materialidad, simplemente pero lo van a incluir para los usuarios, porque eso es requerido desde el punto de vista de las normativas. Lo que se va a concentrar este proyecto es en desarrollar guías o normativas para que las entidades del sector público apliquen su juicio profesional para ver qué es materialidad o qué tiene esa materialidad para los estados financieros. Porque cuanto más esa se puede determinar qué recursos se pueden aplicar mejor o distribuir mejor en el sector público. En la derecha de la izquierda de la diapositiva tenemos proyectos principales porque a IPSASB le gusta pensar estos proyectos nuevos o greenfield, y necesitan tener incentivos significativos cuando avanzan nuestros proyectos. Primero, presentación de estados financieros. Y la presentación de los estados financieros es un proyecto realmente importante, porque así es como los usuarios de la información financiera interactúan con esas entidades del sector público. Así es como obtienen su información financiera sobre esas entidades. Y como consecuencia, toda manera que IPSASB pueda simplificar esa información, hacerla más digerible para los usuarios, eso hace que los estados financieros sean más útiles para todos los involucrados. Este proyecto se va a concentrar en la estructura de los estados financieros, en los requisitos mínimos de informe, y también considerar el contenido de los informes financieros, incluyendo las revelaciones o disclosures. Una de las cosas que va a presentar este proyecto, y IPSASB no lo ha discutido todavía porque el proyecto no se ha agregado todavía, pero hable un poco sobre los proyectos de tema B, de una alineación de promocionados desapropiados, pero también queremos ver si la alineación con estadísticas internacionales o GSF es importante también. Y si dentro o fuera del Consejo debería haber una mayor alineación con los proyectos, con la contabilidad del sector privado, y con las estadísticas financieras, o si debería ser algo en el medio, un término medio, o hay una opción de normativa contable. Como dije, esto fuera del Consejo, del Board. El último proyecto al que voy a comentar es la bola de azul claro a la derecha, que son los informes diferenciales. Y este proyecto realmente se remite a lo que ilustré antes, donde se espera que más pasen a hacer la contabilidad de Vengo para el 2030. Eso es excelentes noticias para IPSASB, pero una de las cosas que escuchamos es que
NIPS es digerible, no diría fácil de aplicar, pero sí fácil de aplicar cuando se tienen los recursos disponibles para considerarlo y ver cómo se deberían aplicar las entidades del sector público. Y eso es generalmente más fácil en entidades grandes que tienen un departamento de contabilidad grande, pero sería más difícil aplicarlo en entidades pequeñas del sector público, donde el grupo de contables a lo mejor son 1 o 2 personas y es algo muy costoso, ¿no?, el poder aplicar toda la suite de estas normativas con un pequeño departamento de contabilidad. El enfoque de este proyecto entonces va a ser desarrollar un marco conceptual contable que sea menos complejo, o para las entidades del sector público menos complejas. Ahora, este proyecto yo dije que iba a tratar de desarrollar un marco conceptual para entidades públicas menos complejas, pero en este momento IPSASB no sabe cuáles son estas entidades, habría que determinar cómo se decide esto. Y del otro lado, el desarrollo de un marco conceptual para esas entidades menos complejas también genera algunas dudas y va a necesitar mucha investigación también. Uno de los retos va a ser que este marco contable va a tener que concordar con los requisitos ya estrictos de los existentes, pero también tiene que poder ser aplicable para aquellas entidades que tienen recursos limitados para aplicarlos. Puede ser opciones, puede ser, hay una cantidad de opciones, pero ese es un reto que va a tener que enfrentar IPSASB, el Consejo. El último punto que quería mencionar antes de pedirle a Beatriz que responda algunas preguntas en vivo, que pasemos a las preguntas, es si piensan en la diapositiva de trabajo que les mostré. Algunos de esos proyectos en curso son muy específicos o para un tipo de operación específica, habrá recaudaciones, recursos naturales, arrendamientos, pero lo que pueden ver especialmente con los proyectos principales del lado derecho de la diapositiva es que son de alcance mucho más amplio, y esto se debe a que IPSASB está llenando algunas de las brechas que existen en las publicaciones o en la literatura actual, pensando también en el tipo de actores o participantes que pueden llegar a adoptar esto en los próximos 10 años más o menos. Me detengo aquí, con gusto respondo las preguntas y Ross también puede ayudarme a medida que surjan las preguntas. Bien, muchas gracias, doctor Day. Bien, tenemos una pregunta en el chat. Giovanni nos pregunta si los informes diferenciales sería una norma que establecería el IPSASB. Y también tenemos una segunda pregunta donde, bueno, nos comentan que generalmente la implementación de las NIC-SP pasa por la actualización de las herramientas informáticas en la cual se gestionan los ingresos y gastos, por lo cual el reto es ajustar los IAP y esto requiere tiempo, recursos humanos y financieros, porque son sistemas complejos y ya diseñados de décadas anteriores, más tarde a lo que es la emisión de las normas. ¿Qué opina sobre este tema o qué opinan sobre este tema? Sería la segunda. Y una tercera pregunta sobre los informes diferenciales, también tiene una consulta si se mantendrá a la disposición que los reportes son de propósito general. Si nos pudiera apoyar el doctor Dave o el doctor Ross. Yeah, thank you for the question. And I guess Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que mi respuesta sería, depende del proyecto en sí. O sea, en este momento el Consejo está proponiendo que adoptemos la idea, o consideramos la idea de adoptar un diferente estándar de información de reportes. Y como dijo Dave, este va a ser un proyecto general que va a necesitar un estudio de consulta. Y en ese estudio o publicación de consulta, el Consejo va a proponer una cantidad de opciones sobre lo que sería un modelo de informes diferenciales.
pero todavía ese proyecto no ha desarrollado esas opciones. O sea, vamos a tener que ver cuáles son las opciones, pero el espíritu de este proyecto, el motivo para llevar a cabo este proyecto es buscar elementos de lo que hace una entidad menos compleja del sector público y desarrollar requisitos de informe menos complicados para ese tipo de entidades para asegurarnos que más entidades puedan adoptar los NISP. Y porque una entidad menos compleja, digamos, tiene operaciones menos complejas, entonces la cantidad de estándares o normas que aplicaría sería limitada. Entonces, un modelo debería proponer requisitos menos estrictos de informe o de revelación o ambos. Eso es lo que va a considerar ese proyecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que son las únicas preguntas que tenemos ahorita ya en el chat. Ok, va llegando una. Nos dice que si el IFAC o el Consejo tiene previsto emitir guías para la implementación de NIC-SP, considerando que a la fecha hay muchos países que tienen esta dificultad. Esa sería una pregunta. Y hay un tema también de gran importancia para el sector público costarricense, esta pregunta es de Costa Rica, que se refiere a reconocer la relevancia del potencial de servicio en los activos y no tanto en el rendimiento económico. Ahora bien, la mayoría de los cálculos para evaluación, deterioro u otro cálculo se requieren flujos de efectivo para hacer cálculos como lo que es el valor presente. Sin embargo, al tener activos que no buscan ese rendimiento económico, se vuelve más complejo para determinar estos valores en Costa Rica, por ejemplo. Si nos puede apoyar también con estas dos preguntas. So maybe I can take the first half of that, Dave. A lo mejor puedo responder la primera y Dave puede hablar de la parte de medición después. Para recalcar, en el evento de hoy, más adelante, Laura de IFAC va a hablar de las herramientas que se han desarrollado y una muy importante que está en desarrollo que pueden ayudar. Creo que en la pregunta son normas, pautas para ayudar con la implementación de los NICS. Y hay un producto que se ha trabajado, que son Pathways to Accrual o vías al devengo, digamos. No lo llamaría guías o normativas, pero sino consideraciones para las jurisdicciones que están haciendo la transición al devengo para ver la implementación de desarrollo del proyecto y lo que necesitan para pasar a una base de contabilidad de devengo. Laura va a hablar de esto en un momento y ese producto esperamos que esté listo para fines de este año. Esto puede ayudar significativamente a las entidades que quieren implementar los NISP. Dave. Excelente pregunta desde mi perspectiva. Yo creo que IPSASB va a dedicar la mayor parte del 2022 a esto y digo porque ED 77 se cerró ayer. Uno de los aspectos, si entendí la pregunta correctamente, es la cuestión que acaban de presentar, es una cantidad de bases de medición que existen en este momento en NISP se concentran en capacidad financiera. Lo que significa esto generalmente es que la medida de valor actual, si me concentro en activos, bueno, ¿cuánto podrían recibir al vender el activo? Y estoy de acuerdo con usted en que en el sector público una cantidad significativa de activos no se mantienen por su capacidad de generar ingresos, sino por su capacidad de servicios. En el sector privado siempre hay un supuesto de que va a generar flujos de caja o algo y que se siempre puede vender, pero en el sector público esa escuela, digamos, no se la tiene para que genere ingresos, para un rendimiento económico, sino para educar a la ciudadanía y mejorar al país desde la perspectiva educacional. Entonces, su pregunta creo que va al núcleo de esto, ¿cómo lo evaluamos desde esa perspectiva? Entonces, IPSASB en la brecha de exposición ha propuesto lo que llamamos valor operativo y esto se concentra en la capacidad de servicio, la medición de la capacidad de servicio de esos activos, o sea, en el objetivo de provisión de servicios
de esos activos. Y una de las claves para esta base es uno se concentra primero en para qué se está utilizando ese activo en este momento. Y es diferente de otras bases de medición que requieren un concepto mayor de inversión de uso. Entonces, esta base específica de medición para el sector público espera que se mida la escuela como una escuela, no como su mayor valor, que sería por cuánto se podría vender, como si fuera un complejo de oficinas o residencial. Entonces, SASB, le digo, va a dedicar mucho tiempo en el 2022 porque esta es la propuesta que surgió. Espero que haya mucho apoyo para el principio de actual valor operativo, pero en 2022 yo creo que vamos a estar refinando esos conceptos. Excelente pregunta, espero habérsela respondido. Bien, sí, muchas gracias, doctor. Solo queda una última pregunta, es una pregunta general, pero si nos pudieran quizá solo dar algún detalle, nos comentan o nos preguntan que sobre los países que han implementado las NIC-SP, cómo es que lo han adoptado o qué procesos o proyectos les han dado buenos resultados, ¿no? Sobre todo en América Latina, donde ha sido difícil implementar por diversas razones. Es una pregunta más amplia, pero si alguno de ustedes tuviera identificado como qué países han tenido algunos procesos exitosos, sería bueno que nos apoyaran. So I'll take that one. Dave, voy a comenzar a responder eso. No sé si quieres luego complementar mi respuesta, pero hay muchos países que podemos considerar que han tenido éxito en la adopción e implementación de los NICs o IPSAS. Y quiero recalcar el índice de contabilidad financiera, 55 países, las diferentes fechas de adopción de métodos de Vengo en el mundo y las proyecciones de acá del 2025, 2030. Y Laura va a hablar de esto en su presentación más adelante desde la perspectiva de IFAC, pero si están buscando jurisdicciones que ya han hecho la transición a contabilidad de Vengo, ese es un buen punto de comenzar en la investigación. Ahora, en vez de concentrarse en países individuales, creo que es importante enfocarse en los elementos que hacen que un programa de transición tenga éxito. Y cuando hablamos con las jurisdicciones que han podido pasar a contabilidad de Vengo de manera suficiente, digamos, hay puntos en común que vemos. Probablemente el más importante al comienzo del proyecto es la voluntad política, el convencimiento político para pasar a la contabilidad de Vengo. Simplemente porque si no hay suficiente apoyo de los gobiernos, de la parte de los políticos, es muy difícil lograr un cambio y pasar a contabilidad de Vengo y hacerlo de manera efectiva. Otro elemento que vemos que hace que esta transición sea exitosa es encarar la transición como parte de un proyecto de gestión financiero más amplio. O sea, no tratar de hacerlo como un ejercicio contable aisladamente, sino como parte de un proyecto o un programa de reforma general para mejor gestión. Y finalmente, el elemento que vemos que realmente hace la diferencia es un plan detallado y realista en cuanto a su cronograma y las necesidades para un sistema financiero de Vengo. Entonces, como ha hecho alusión muchas de las preguntas en el chat, requiere traspasar a sistemas informáticos, a mejorar o aumentar la capacidad del personal de recursos humanos, desde contables que puedan utilizar esos estándares de Vengo y del lado de las auditorías también, para que los auditores puedan auditar esas declaraciones cuando lleguen a ese punto. Entonces, es importante tener un plan detallado y realista que considere por adelantado todos esos elementos para hacer el movimiento, la transición. Y eso es para evitar las fallas que vemos a veces, que esas transiciones
se atoran, pierden el impulso por falta de voluntad política, por falta de planeación, por falta de recursos informáticos o de personal. Y luego ver cómo esa información se va a usar también para fines que no son de informes financieros. Entonces, lo de NICS sí es útil para informes financieros, pero también es útil para otras cosas, como un aporte para presupuestos, para informes estadísticos y simplemente para gestión general y toma de decisiones. Gracias. Ok, muchas gracias. Creo que nos queda 1 minuto, 2 minutitos para responder solo 2 preguntas muy generales. Nos comentan que si existe algún ejemplo de reporte diferencial que permita comprender como un reporte simplificado que sea distinto a los de propósito general vigentes. Y la segunda pregunta es con relación a la capacitación de capacitadores en NIC-SP, ¿qué resultados de éxito han tenido el IPAC? Si nos pudieran apoyar. So maybe if I can pick those up as well. So maybe A ver si puedo responder. Primero vamos a comenzar con la capacitación de capacitadores, porque me parece la más directa. Los resultados han sido muy positivos en los materiales de capacitación de capacitadores. Hemos recibido mucha retroalimentación de varias organizaciones sobre su utilidad y bueno, nos han complementado, han dicho que es muy útil para la capacitación. Ahora estamos trabajando en tratar de traducir ese material a diferentes idiomas. Es una cantidad de diapositivas y materiales de capacitación, pero en este momento está únicamente en inglés. Estamos tratando de traducirlo a otros idiomas, incluyendo español, y estamos trabajando a través de diferentes asociados para obtener ya sea una donación de recursos para facilitar esto, donaciones en especie, traductores que nos puedan ayudar con esto. Entonces, pienso que en cuanto a la gente que está en esta llamada, mantengan la sintonía. Estamos trabajando en esto y esperamos avanzar en la traducción de estos materiales para que estén disponibles y listos para utilizar en Latinoamérica. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que tiene que ver con dónde encajarían los informes diferenciales en nuestro marco. Hemos cambiado los requisitos para los informes de propósito general y yo no creo que la intención eliminaría el requisito actual de la presentación clara de estos informes financieros, sino que sería tener un modelo de informes simplificado para entidades menos complejas. Como dije hasta ahora, el Consejo no tiene ninguna opinión al respecto, pues estamos recién comenzando, pero eso va a ser la clave para este proyecto, definir qué es una entidad menos compleja y si sería apropiado ofrecer un modelo de informes diferente. Pero no sería eliminar lo que está en el NISP actual o el IPSAS 1 para que las entidades reportarían o informarían de acuerdo con el modelo actual. Es simplemente para entidades pequeñas más complejas en las que consideramos en este proyecto de informes diferenciales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ross. Muchas gracias, doctor Day. Creo que este tema de el curso de capacitación para capacitadores en NIC-SP es de gran interés para los países miembros del FOCAL para que se haga la traducción al español. Entonces también estaremos pendientes de que este material esté disponible en el idioma. Y creo que, bueno, eso cubriría también el comentario último que recibimos de cómo hacer para recibir la capacitación. Creo que vamos a estar pendientes de la traducción de este material. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas y sus preguntas. Thank you very much for the questions. And, muchas gracias por las preguntas. Y Laura va a tener más información sobre los cursos de capacitación para capacitadores en su sesión. A ver si podemos ahora concluir. Camila. Sí, gracias.
por la participación. Es muy bueno tener una sesión tan activa, tan dinámica. Y bueno, esperamos que entren más preguntas a medida que avancemos en este webinario del día de hoy. Gracias. Gracias, Dave. Gracias, Rose y Beatriz, por la excelente sesión de preguntas y respuestas. Antes de pasar al siguiente tema de recursos naturales, sí nos gustaría dar un poquito de comentarles sobre los antecedentes del proyecto de recursos naturales. En el 2018, el IPSAS-B publicó un documento de consulta sobre su estrategia y plan de trabajo, algo muy similar a lo que estamos haciendo actualmente. Y en base a las respuestas obtenidas, se tomó la decisión de incorporar el proyecto de recursos naturales al plan de trabajo del IPSAS-B. El objetivo de este proyecto de recursos naturales es desarrollar guías sobre el tratamiento contable de los recursos naturales, o sea, incluyendo reconocimiento, medición, presentación y revelaciones. Las guías serán desarrolladas de acuerdo con el marco conceptual de las NIC-SPs. Considerando que el objetivo del IPSAS-B es fortalecer la gestión de las finanzas públicas, fomentando la adopción de las NIC-SPs de devengo, el proyecto de recursos naturales en sí no aborda temas de sostenibilidad a largo plazo. El enfoque, en este caso del documento de consulta en el que estamos trabajando, es proponer los puntos de vista preliminares del IPSAS-B sobre la contabilización de los recursos naturales. A continuación, Dave Barron nos presentará los detalles de este importante proyecto. Adelante, Dave. Thanks, Camira. Gracias, Camila. El primer punto que presentó Camila es donde quiero comenzar. En el 2018-2019, desarrollando la estrategia actual, una de las preguntas que nos hicimos fue ¿cuáles son los proyectos de mayor prioridad en sus jurisdicciones? Para los que asistieron a los eventos de Focal en 2018-2019, recordarán esta pregunta. Lo que escuchamos de manera uniforme en todo el mundo es que los recursos naturales son un proyecto importante. Y uno de los motivos para esto es que desde lo muy básico, los recursos naturales son recursos que existen en cualquier país sin ningún tipo de acción humana. Pues aire, agua, recursos minerales, petróleo, vegetación o recursos vivos como la fauna. Y en todos esos casos no hay una acción humana que haga que existan esos recursos. Algo que realmente resonó conmigo y con el Consejo también, uno de los retos que muchas jurisdicciones identificaron fue que como no hay ningún NISP actual sobre recursos naturales, esos recursos se registran en las declaraciones de estados financieros y algunas jurisdicciones vieron que si esos recursos se ponen en el balance de alguna manera, eso alteraría drásticamente la imagen financiera para esos usuarios de la información. Algo más que me llegó fue que en algunas jurisdicciones, el ejemplo específicamente sobre petróleo, jurisdicciones que no registran el valor del petróleo, les resulta difícil ver cómo cobrar cuando están cobrando regalías o cuando pagan a compañías privadas para extraer ese petróleo. Y si no se mide la conclusión, es bueno, entonces el activo no se está gestionando de manera apropiada. Esos son motivos por los cuales IPSAS-B decidió tomar este proyecto, y eso no significa necesariamente que los recursos naturales van a estar en el balance, pero fue uno de los motivos por los cuales el Consejo decidió explorar esto y ver cómo encajaba dentro del marco conceptual general de IPSAS-B. Ahora, el Consejo ha dedicado mucho tiempo a la fecha concentrándose en el alcance del proyecto y como consecuencia la perspectiva del Consejo sobre estos recursos naturales. Como pueden ver aquí en estos puntos, en eso se ha concentrado IPSAS-B, en la descripción de los recursos naturales. El primer punto es que un recurso natural desde la perspectiva del Consejo tiene que cumplir con la definición en el marco conceptual. Y en el marco conceptual, el recurso es algo que genera ya sea un beneficio económico o que tiene algún potencial de servicios asociado. En este sentido, todos los recursos naturales que listé, petróleo, aire, fauna, vida silvestre, natural, todo esto caería dentro de esa definición, desde la perspectiva de
recurso económico con un potencial de servicios. El segundo punto es que tiene que existir en su estado natural, o debería decir que es algo que ocurre naturalmente. Cuando digo que ocurre naturalmente, eso me remite a la descripción inicial que hice. Esos recursos naturales existen sin ninguna intervención humana. El aire en el mundo, el agua, ya sean los océanos o lagos, existen sin que los seres humanos hagan nada. Y el punto final o criterio último aquí, y este sería el más difícil en relación con el Consejo, con IPSASB, y a esto le estamos dedicando mucho tiempo todavía, es si el recurso está todavía en su estado natural. Lo que queremos decir con esto es que no hay intervención humana. Y esto es importante porque esta línea de intervención humana, cuando hay intervención humana, IPSASB ya nos indica cómo contabilizar los recursos humanos, pero cuando no hay intervención humana no existe ninguna guía. Y creo que un buen ejemplo de esto sería si hay, por ejemplo, petróleo en este momento en el subsuelo. Antes de ser extraído no hay ninguna guía sobre cómo contabilizarlo, cómo medirlo, si tiene que estar en el balance o no. Pero tan pronto como se extrae del suelo, cuando hay intervención humana, ya tenemos normas, tenemos guías, un inventario que nos permite contabilizarlo. El reto para IPSASB es, en mi ejemplo, en ese punto de extracción, el punto de intervención humana, yo diría que ahí es muy claro, pero hay otros ejemplos que está considerando IPSASB, como por ejemplo poner un dispositivo para rastrear a un animal salvaje y ver cómo eso se relaciona con la intervención humana. Y el motivo por el que lo digo es que al ponerle un rastreador, por ejemplo, a un animal, eso constituye una intervención humana en un recurso viviente, sí, pero cambia el beneficio económico o el potencial de servicio relacionado con ese recurso específico. IPSASB en realidad en lo que se concentra en este momento en primer lugar es ¿qué significa intervención humana? Por último, lo que quería decir en cuanto a esta diapositiva, cosa que ya dije cuando hablábamos del debate de consultas de periodo intermedio, es que los recursos naturales se concentran en realidad en los intangibles y los recursos naturales intangibles están fuera del alcance de este proyecto, con lo cual el petróleo, el agua, los recursos vivos son recursos que uno puede tocar, que están dentro del alcance, pero el espectro, el aire, los recursos intangibles o los que uno no puede tocar están fuera del alcance. Ahora bien, esta próxima diapositiva ilustra en foto, espero, lo que acabo de comunicarles. Y en lo que me quería concentrar, y voy a comenzar con la parte izquierda de esta diapositiva. Lo que podemos ver, y les quiero señalar a la izquierda, es que la línea horizontal, si acaso existe intervención humana, o si esto ocurre naturalmente. Y de hecho eso es definitivo, porque si uno puede diferenciar, existe un IPSA y se establece como contabilizar los recursos naturales que han tenido una intervención humana. Pero si están por arriba, entonces no existe ningún tipo de orientación. Ahora, si paso yo hacia arriba, podemos ver los tangibles e intangibles divididos y acá vemos el alcance de este proyecto. Dije que si son intangibles están fuera del alcance del proyecto y si es tangible está en el área azul oscuro y el área azul oscuro es lo que hay dentro del alcance de este proyecto. Ahora, y todavía no lo mencioné, tenemos la otra línea vertical justo al medio de este diagrama. Estamos hablando de lo que considero la línea de medición. Lo digo porque hay una cantidad de casos en los que existen recursos naturales en los cuales mayormente son dentro de la definición de activo o recurso dentro del marco conceptual, pero el problema es que no se puede medir de manera razonable. Y volviendo entonces al petróleo que está en el subsuelo, uno lo puede medir, pero porque puede medir la capacidad de generación de efectivo, pero es difícil saber qué tanta cantidad de petróleo hay en el subsuelo hasta que uno lo extrae. O sea que es muy difícil porque uno conoce que el recurso está ahí, pero es difícil, muy difícil registrar en algún tipo de cuestión de contabilidad financiera porque uno no lo puede medir. Justamente es ahí donde uno pasa a la parte derecha de esta diapositiva, que es las
normas de prácticas recomendadas 1, 2 y 3, y son recomendadas y fueron escritas hace unos 10 años en el IPSAS-B, y son un marco excelente para ayudarnos a nosotros a manejar esos activos o pasivos que no calzan con la definición de registro para estados financieros, pero que requieren información adicional que puede ser proporcionada fuera de los estados de cuenta financieros. Y a la derecha extrema de este diagrama, en azul clarito, se habla de las posibles orientaciones futuras para futuros proyectos que Camila dijo en el futuro, y el IPSAS-B siempre mira hacia el futuro cuando se trata de recursos naturales. Dentro de un par de diapositivas continúo con este tema, pero en realidad quiero decir que estamos hablando de la iniciativa de informes de sustentabilidad que se inició mientras está fuera de los recursos del proyecto Recursos Naturales, está dentro de los recursos naturales y lo que está considerando IPSAS-B dentro del concepto más amplio de recursos naturales. Muy bien. He hablado de los recursos que están dentro de este proyecto. Dije que existían recursos naturales y tangibles que está atendiendo específicamente IPSAS, que son minerales, aguas y recursos vivos. Y si bien esto cubre una parte importante de los recursos naturales que las entidades del sector público tienen, no es el alcance total de los recursos naturales, porque no cubre los recursos naturales intangibles, pero tampoco cubre todos los recursos naturales tangibles. La razón por la cual IPSAS-B seleccionó estos tres es porque son los tres que los miembros identificaron como los más importantes para ellos. Y IPSAS-B puede ver que se puede progresar realmente de manera razonable, en un tiempo razonable, con lo cual sí se sopesó la importancia de llevar algo al mercado para que se pueda aplicar en la práctica por los miembros. Y esto me lleva al cronograma a la derecha de esta diapositiva, y acá podemos ver que en 2020, o sea, solo el año pasado, este proyecto fue aprobado por IPSAS-B, y en el último año IPSAS-B ha estado trabajando realmente para elaborar su concepto y elaborar sus opiniones preliminares para exponer a estos dos grupos, para tener una idea de lo que los miembros consideran serían los conceptos debidos para la contabilidad de recursos naturales. Posteriormente, en 2023, estaremos ese año, espero, desarrollando la tabla de riesgos, y hasta el 2023, si todo sale como planeamos, vamos a tener una norma final, emitir la norma final. Volviendo a las consultas del periodo intermedio sobre el programa de trabajo, se puede ver que podría haber un área de consulta en los primeros dos cuadros a la extrema derecha, y esto agrega una cantidad de tiempo y recursos importantes al proyecto, y por eso estamos dividiendo los proyectos en proyectos grandes y en proyectos pequeños, y la división definida se basa realmente en las consultas. Acá tenemos algo que se concentra en la parte derecha del diagrama que les acabo de mostrar en cuanto al alcance. Hablamos de los retos que IPSAS-B intenta enfrentar cuando se trata de divulgación de información, que en realidad tendría que ver con si el recurso natural se reconoce directamente en los estados de cuenta financieros, o si acaso es más difícil y el recurso natural no está reconocido en las declaraciones financieras o de ninguna manera, porque de hecho no se puede medir. Volviendo al ejemplo del petróleo del subsuelo, uno sabe que está, pero no sabe cuánto hay. Desde esa perspectiva, IPSAS-B está dedicando tiempo tratando de abordar el nivel correcto de divulgación y cómo podrían servir a sus usuarios en cuanto a esos recursos naturales. Como pueden ver, es en gris clarito el cuarto casillero acá. Hemos puesto los tres orientaciones de prácticas recomendadas que, como les he dicho, son un buen marco para determinar en este momento que eso se debería aplicar o qué puede ser información útil para los usuarios de la información financiera cuando se habla de información que cae fuera de los estados de cuenta financieros.
Antes de entrar a las preguntas y a las respuestas, porque me dijeron que tendría que esperar una gran cantidad de preguntas cuando se trata de recursos naturales, porque es un tema candente en América Latina. Antes de llegar a eso, pensé concluir hablando de la iniciativa de información de sustentabilidad que volveré a conectar con el periodo de consultas del periodo intermedio. Tengo 2 diapositivas. ¿Qué es lo que ha hecho IPSAS-B hasta la fecha? Como verán, tenemos 3 casilleros. En primero, a la izquierda, el proyecto de recursos naturales que está en curso. Como dije, en las otras 2 diapositivas ya les hablé bastante. El periodo de desarrollo y consultas es en este momento que se espera, se aprobará en marzo de 2022 y se emitirá seguramente al mes en abril de 2022. Tenemos también IPSAS-B. Hemos desarrollado una página de informes de sustentabilidad y él intenta actualizarnos frecuentemente en cuanto a lo que está haciendo IPSAS-B cuando estamos avanzando con esta iniciativa tan importante. Lo digo debido a que yo siento que cada mañana que entro a mi correo, hay otro correo acerca de informes de sustentabilidad y se ha hecho más progreso, o sea que esto es un proyecto que se mueve muy rápido desde el punto de vista de normalización y intentamos entonces mantener a todos informados para que sepan lo que está haciendo IPSAS-B, cómo comunica y cómo participa. Por último, el último aspecto que quiero destacar es el que está a la extrema derecha. El pasado verano, IPSAS-B hizo preguntas y respuestas que destacó las orientaciones disponibles con respecto a los informes de sustentabilidad y, una vez más, volviendo a las prácticas recomendadas y a las guías, muestra lo que está disponible en este momento y se puede aplicar si ya desean empezar a hacer algún tipo de contabilidad de sustentabilidad. Esta última diapositiva habla de lo que hemos hecho hasta el momento y también en realidad, esta se enfoca al futuro. Debo decir que, no sé si recuerdan, creo que fue la primera diapositiva cuando les hablé de que IPSAS-B estaba agregando al programa de trabajo. Tenemos 3 temas, el A, el B, el C y el C. En realidad es otra orientación para información y en el periodo de consultas del programa de trabajo, el IPSAS pasó mucho tiempo debatiendo si es que el informe de sustentabilidad se debe o no incluir en los proyectos actuales en curso o propuestos para agregar al programa de trabajo de 2022-2023. Y si vuelven a la diapositiva cuando hablo de los proyectos, acá vemos que informes de sustentabilidad no están incluidos. La razón, hay varias. La primera, como les dije, es que la consulta de periodo intermedio del programa de trabajo fue dentro del contexto de la estrategia actual. IPSAS-B habló de que era demasiado lejos agregar un proyecto tan grande al programa de trabajo dentro del contexto de la estrategia actual. En la siguiente estrategia, que solo es de acá a 2 años, IPSAS-B pensó que utilizaríamos mejor los recursos y pondríamos estos recursos en aprender en cuanto a un proyecto de sustentabilidad, cómo se lo puede formar en la próxima estrategia, suponiendo que IPSAS-B decida andar por esa vía. La segunda razón, y ya lo he repetido, es que IPSAS-B, de hecho, está en una muy buena situación cuando se trata de las orientaciones de prácticas recomendadas. Hay un marco muy contundente que existe en IPSAS en este momento que explica la manera en que la sustentabilidad puede ser contabilizada y tiene todas las prácticas y guías recomendadas, o sea que tiene un marco que puede ser usado por las entidades del sector privado el día de hoy. He dicho que IPSAS-B no está proponiendo agregar este proyecto en este momento, pero creo que lo más importante que debemos acordarnos de esta diapositiva es que no estamos haciendo nada. Una de las decisiones claves que IPSAS-B tomó es que este sería un recurso y por lo tanto un proyecto, y hay una cantidad de organizaciones adicionales que tienen recursos importantes dedicados a un informe de sustentabilidad e IPSAS-B debe demorar los próximos 2 años para aprender lo que se ha hecho y entender cuál sería la mejor manera de tener este proyecto de informe de sustentabilidad de IPSAS-B en el futuro. Y yo hablé de lo que en este momento se está hablando, si es que hay que desarrollar o no sus propias normas de sustentabilidad, un informe. Y creo que esta decisión será publicada en la próxima semana o 2. Les pido disculpas.
Y cuando esa decisión surja, lo que ha hecho IPSASB como parte del desarrollo de ese consejo y de acá en adelante es que IPSASB en este momento es observador en el desarrollo de ese informe de sustentabilidad y espera seguir siéndolo si esto continúa. Y hay dos objetivos desde el punto de vista de IPSASB. Por un lado, como dije, aprender de lo que ha hecho la Fundación IFRAC y aprender de los errores cuando lo hace por primera vez y también aprender de sus éxitos. Y como el Consejo como IFAC se va a concentrar especialmente en el sector público, es la oportunidad de IPSASB para ofrecer su experiencia en el sector público y si se puede considerar y se puede entrar al Consejo Internacional de Sustentabilidad para que el IPSASB participe y esperemos que IPSASB le sea más fácil cuando esperemos que se agregue este proyecto al próximo periodo de estrategias. Muy bien, acá termino en cuanto al informe de sustentabilidad de recursos naturales. No sé si hay alguna pregunta. Pero les voy a pedir a los panelistas que enciendan la cámara para que podamos trabajar y contestar esas preguntas si ha surgido alguna. Gracias. Muchas gracias, doctor Dave. Bienvenidos a todos los asistentes a esta sección de preguntas de esta mesa redonda. Tenemos unas preguntas ya en el chat. Iniciaremos con la primera. Nos preguntan, ¿los elementos de los estados financieros, activos, pasivos, ingresos, gastos, son atribuibles a una entidad que informa? En el caso de los recursos naturales, por ejemplo, el petróleo del subsuelo o la riqueza marina, ¿a qué entidad que informan podrían ser atribuidos? Ya que si bien son identificables como una nación, no necesariamente lo son a una entidad en particular. Sí, la siguiente pregunta. ¿Hay inconvenientes para la medición fiable de los recursos naturales por su naturaleza? ¿Cómo será abordado en la futura norma este tema? Y la siguiente pregunta sería, hace unos años atrás la Contraloría objetó nuestros estados financieros porque no registramos el valor de terrenos, agua del río que aportó Paraguay para la represa Itaipú. Compartida con Brasil. Al final de mucho debatir, con ellos dejaron de incluirlos. Ya ni siquiera tenemos la exactitud de los bienes del estado tangible que aún falta registrar o el desafío actual de los bienes donados para combate a la pandemia que no tenemos aún valorados y registrados. ¿Pueden los organismos de control recomendar este tipo de registros? Esas serían las preguntas del chat. So thanks. I'll try and handle each of those questions one by one. Bueno, voy a intentar contestar cada una de las preguntas por separado si les parece bien. En cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la entidad de información que reconocería estos artículos, el enfoque que estamos proponiendo es en cuanto a controles. Hay que ver hechos y circunstancias para ver cuál es la entidad, en qué jurisdicción tiene el derecho para controlar aquellos activos y pasivos de los recursos naturales. Y si cumplen con el criterio de reconocimiento que cuadre con nuestro marco conceptual, podrían entonces reconocer esos artículos. Pero en este momento estamos en consultas, es un alto nivel, se basa en concepto y todavía no tenemos una norma en borrador hasta el momento, pero tendría que ver si la nación o la entidad de información en sí puede mostrar control sobre esos recursos naturales. En cuanto a la segunda pregunta que tenemos en cuanto a las medidas de los recursos naturales, no tenemos requisitos de medida específicos por el momento. Esto será abordado en la parte de evaluación de riesgos del proyecto en borrador después de la etapa de consultas. Pero estamos viendo si es que los mediríamos en cuanto a su capacidad financiera o potencial de servicio. Y entonces, si se midiesen
si se midiesen, se los reconoce, pero los detalles acerca de cómo medirlos tendrían que entrar cuando empecemos a redactar la futura norma y empecemos a considerarlo en cuanto a ese aspecto. En cuanto a la última pregunta, la tercera pregunta que nos hizo, en cuanto a la Contraloría, en cuanto a las dificultades para reconocer, ¿quiso decir usted terreno y agua? Y si es que estas Contralorías pueden o no recomendar ese tipo de registros. Bueno, es difícil y tengo pocos detalles como para darles a ustedes una opinión acerca de esta cuestión. Yo sí diría que tenemos cierta orientación en cuanto al reconocimiento de la tierra. IPSAS 17 les puede ayudar en cuanto a la contabilidad, pero me pierdo un poco cuando se trata de los retos prácticos en cuanto a esta situación actual, así que realmente no podría darles una opinión más clara. Muchas gracias. Gracias, doctor Day. Tenemos 2 preguntas más en nuestro chat. Costa Rica nos pregunta, ¿el tema de recursos naturales se podría considerar como un segmento de acuerdo con la NIC SP 18? La siguiente pregunta. ¿Se ha pensado en que la regulación para los recursos naturales sea bajo? Un enfoque de revelación para los recursos naturales, enfoque de revalidación dada la dificultad para la medición. Excuse me. Yes. Sí, perdón. Sí. Entonces, eso será parte importante del proceso de consulta. Aquellos ítems que no, 600 que no se pueden reconocer porque no cumplen con los criterios de reconocimiento, porque no se los puede medir, sí habría requisitos de divulgación y estamos considerando una cantidad de enfoques de divulgación dentro de los estados financieros y también en el informe más amplio financiero que permitiría que la entidad responsable de estos activos pueda proporcionar más información, así que sí es parte de la consideración del proyecto. Bien. En cuanto a IPSAS 18, es difícil decir por el momento si uno puede o no proporcionar divulgaciones de segmentos de IPSAS 18, porque técnicamente no tenemos requisitos para recursos naturales o normas acerca de los mismos hasta la fecha. No sé si es posible reconocer esos ítems, o sea que no sé muy bien cómo se los podría divulgar, pero si usted tiene alguna cuestión más específica, si alguien está pensando que nos quiere enviar algún comentario para ver cómo considerarlo, está bien. Gracias. Tenemos una última pregunta en el chat. ¿Ha sido evaluada la posibilidad de reconocer en los activos aquellos recursos naturales que generen ingresos, como regalías, por ejemplo, mediante contratos de concesión? Es decir, por ejemplo, la concesión de espectros electromagnéticos o la concesión de áreas de pesca o el uso de vías fluviales. Todos estos contratos generan ingresos para un país y es posible determinar los flujos futuros y por consiguiente registrarlo en el activo. ¿Podrían confirmar si es correcta esta interpretación o qué piensa el IPSAS-B en este sentido? Bueno, no puedo comentar acerca de lo que IPSAS-B puede estar pensando, pero puedo darles mi opinión personal. Cuando uno está hablando de acuerdos o contratos en donde existen derechos acerca de activos o pasivos, por ejemplo, el espectro electromagnético, los derechos de pesca, se ha establecido un proceso para poder cuantificar los derechos y venderlos a otra parte. Yo considero que eso ya está cubierto en las normas IPSAS-B, en las normas de activos intangibles y en algunos casos instrumentos financieros, dependiendo de la forma en que los derechos se agrupan en un acuerdo. El Consejo no está abordando ese tipo de acuerdos concretamente en esta cuestión, pero una de las razones por las cuales el Consejo está asumiendo el proceso de enmiendas menores en los intangibles es para
agregar ejemplos para ayudar la articulación y aplicación de los principios generales a cuestiones del sector público, por ejemplo, los espectros electromagnéticos o otros derechos como los derechos de pesca o los contratos que caerían bajo esas normativas que ya tenemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por sus respuestas. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Laura para que nos comentara el siguiente tema. Gracias. Thank you so much. It's a pleasure to be participating in today's Muchas webinar. gracias, es un gran placer participar con ustedes aquí y muchas gracias a IPSASB por haber organizado este evento y haberme invitado. Para darles un poco de idea, en primer lugar, yo trabajo para la Federación Internacional de Contables, o sea, IFAC. Aquellos que no lo conocen, sepan que es la organización global de la profesión de contables con 180 miembros y organizaciones asociadas en 135 países y jurisdicciones que representan a más de 3 millones de profesionales de contabilidad. En esta última sesión de nuestro programa, quisiera compartir con ustedes una idea general de las actividades de IFAC y sus iniciativas a nivel internacional para poder apoyar la aprobación e implementación de esta contabilidad de Vengo en el sector público. Voy a empezar con lo global. Sé que David Ross ya ha mencionado la índice de contabilidad de responsabilidad del sector público y que estamos pasando a la contabilidad de Vengo. Pero quería darles más detalles acerca de este índice, algunos de puntos claves. El índice fue hecho por IFAC en 2018 para entender realmente el panorama mundial en cuanto a la información del sector público y para controlar el proceso que ha sido actualizado con datos de 2020 y con pronósticos para 2025 y proyecciones hacia 2023. 2030. Para compilar los datos, pasamos por un proceso para lograr que los datos sean recabados de manera coherente y que sea fundamentado con pruebas de apoyo. Este índice cubre 165 jurisdicciones y el titular es que en este momento 30% de los 165 han dado su informe de Vengo en 2021, o sea que es un aumento de 6% comparación del índice de 2018. También vemos un aumento de tendencia positivo en la tabla. Podemos ver que en 2025 el pronóstico es que habrá un aumento de un 50% para usar el método de Vengo y existe una actividad de adopción de contabilidad de Vengo en el mundo, pero quería destacar que en América Latina y en el Caribe concretamente vemos una región que se espera verá uno de los aumentos mayores de adopción de contabilidad de Vengo entre 2020 y 2025, que aumentaría de 9 jurisdicciones a 15 en 2025. Si miramos hacia 2030, la proyección actual mundial es que un 73% estará utilizando de Vengo, pero inevitablemente esto se ha sometido a mucha incertidumbre, especialmente dentro del entorno actual, donde los programas podrían ser impactados por la pandemia. Quizás algunos países no puedan lograr de Vengo hasta 2030, pero otros países podrían sí lograr contabilidad y de Vengo. Podríamos decir entonces en general que existe un cambio importante de hacer contabilidad de Vengo a comparación de contabilidad de caja en los próximos 20 años. Y para el índice también considera los marcos de información financiera y el alcance se utiliza en IPSAS, o sea, es modificaciones directas o indirectamente modificaciones dentro del contexto o como punto de referencia para elaborar normas nacionales. La tendencia de uso de IPSAS y la influencia es positiva. En 2020, en los que informan de Vengo, un 57% usan IPSAS de una de las tres maneras. En 2025, esto aumenta a un 73% y hasta 2030, la proyección actual será de un 81%. Esto es algo positivo debido a que necesitando tener información de Vengo en todas las jurisdicciones nos proporciona la
capacidad de tener, de poder comparar. Y como dijo Dave, también tenemos el índice que demuestra que hay cada vez más demanda del programa de aprendizaje de IPSAS-B y muestra que tenemos gran necesidad tanto para defensa y como apoyo de la puesta en práctica. Esto me trae a mi siguiente diapositiva. Acá podemos ver cómo promover la adopción e implementación de las NICS, que es otro tema de la estrategia y plan de trabajo de IPSAS. Hemos tenido un enfoque muy activo para la promoción. Este tipo de eventos nos permite participar en un diálogo mundial con nuestros miembros. Me parece que Ross fue el que lo mencionó anteriormente, pero es importante reconocer que para ser exitoso y una implementación de las NICS tenemos que tener un programa más amplio y más informado, que necesita cambios en diferentes áreas que dice como, de capacidad profesional, sistemas de control y procesos para el informe de las transacciones, cosa que incluye una cantidad de grupos que tienen diferentes experiencias y aptitudes en diferentes etapas durante el proceso de transición. Acá en la diapositiva podemos ver los posibles principales papeles de las diferentes organizaciones, especialmente a nivel nacional, para apoyar la promoción e implementación y adopción. El papel de IFAC a nivel internacional contribuye y promueve la adopción e implementación de altas normas de calidad internacionales. Es uno de nuestros objetivos estratégicos que incluye apoyar a IPSAS-B en su labor. Y en cuanto a los esfuerzos de fomento, promocionamos esto de manera activa. Les voy a mostrar un par de ejemplos. IFAC recientemente publicó el llamado a la acción del G20 de 2021 y esta es una de las acciones claves. Estamos viendo buena calidad de normas de contabilidad como una buena fundación. IFAC's B20 engagement. IFAC efforts have put the need to improve efficiency of public administrations as one of the policy recommendations of the global business community. Apologies. This recommendation es una recomendación de mejorar la eficiencia de las administraciones públicas. Perdón por el ruido de fondo. Estos son ejemplos de la promoción de la adopción. IFAC ha estado trabajando de cerca con IPSAS para jugar un papel en el apoyo, en la implementación, y querría recalcar algunos proyectos recientes. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los proyectos de IFAC están aquí en la diapositiva. Ya hablé del índice, se menciona también la capacitación de capacitadores, y los caminos para llegar a la contabilidad de Vengo. Ahora, está también la herramienta, creo, la herramienta de intervención en COVID-19. También hablando de los préstamos pedidos por los gobiernos en la respuesta a la crisis y el camino a la recuperación con programas fiscales sostenibles para el largo plazo. Y para IFAC, y una universidad asociados con IPSAS han creado esta herramienta de evaluación de la intervención, COVID-19, y nos da una manera de evaluar el impacto de las políticas e intervenciones actuales, incluyendo, de manera muy importante, el impacto que tienen sobre los balances. Y esto reconoce que la implementación total de la contabilidad de Vengo todavía es una tarea en curso para muchos gobiernos. Esta herramienta se puede usar en muchas jurisdicciones para la contabilidad del sector público. Ahora, pasando a la capacitación del capacitador o entrenamiento del entrenador, para darles un poco los antecedentes, IFAC no ofrece certificaciones o capacitación o desarrollo profesional. La intención de estos materiales fue ponerlos a disposición del público para que las organizaciones, los contables y otros interesados pudieran usarlos para capacitación en sus propias jurisdicciones, actualizándoles si era necesario para incluir consideraciones individuales de cada país. Los materiales tienen la intención de ayudar a los gobiernos y a las organizaciones gubernamentales que en este momento están trabajando con contabilidad de caja en el proceso de transición a la contabilidad de Vengo. Hay 10 módulos que ven aquí en la diapositiva. El énfasis realmente es en las áreas que se consideran las más importantes para las entidades públicas que hacen la transición. Por primera vez, estos módulos cubren una introducción, activos,
pasivos, ingresos, costos, instrumentos financieros, conciliación, combinaciones, adopción de los NICs por primera vez y otras cosas y otras declaraciones o pronouncement. Hay diapositivas, todas para usar por capacitador. Cada módulo está dividido en una serie de tópicos que son, en la mayoría, en la medida de lo posible, individuales. Se pueden usar en sesiones individuales. Los presentadores, los entrenadores pueden decidir qué presentar en cada sesión. Se han desarrollado también incluyendo ejemplos prácticos. Hay preguntas también para una revisión, para ver medir el nivel de comprensión. Lanzamos los materiales en inglés en noviembre del 2020. Como Ross mencionó, el feedback ha sido muy positivo de los capacitadores y, como se dijo antes en este seminario, nos damos cuenta de que hay una gran demanda de la traducción de estos materiales. Estamos en este momento viendo de traducirlos como prioridad al francés y al español para el 2022. Finalmente, en cuanto al camino hacia la contabilidad de Vengo, este es una actualización del estudio 14, la guía de 14 que se publicaba en el 2010. El estudio 14 no es como una autoridad, pero es una referencia importante para las jurisdicciones que están contemplando esta transición en este sistema basado en NICSIS. En IPSAB comenzó a consultar opiniones de los participantes para ver si era útil, y el feedback incluyó, bueno, primero que las guías son técnicamente sólidas, es larga en este momento, es un documento en PDF de más de 300 páginas, a lo mejor demasiado teórico, en algunos sitios demasiado técnico, y que podría usar a lo mejor más ejemplos prácticos. Estas son cuestiones que se han encarado en la actualización. Primero ha sido retitulado el camino hacia la contabilidad de Vengo, se ha actualizado el contenido para hacerlo más práctico, contemplando los diferentes caminos para la contabilidad de Vengo, identificación de las principales tareas y problemas y sugerencias prácticas y estudios de caso. Estas guías actualizadas se van a incorporar en la plataforma en línea para que sea más fácil de navegar que el documento en PDF anterior, y esto nos va a permitir agregar otros recursos relevantes de IFAC, de IPSASB y de otros, referencias o enlaces, ligas a diferentes secciones. Y una vez que se esté disponible este año, con el tiempo se van a agregar ejemplos adicionales para ilustrar cómo se enfrentan los retos prácticos, cómo se han identificado, cómo se han superado en las implementaciones. Gracias por escucharme y por permitirme presentar. Con gusto respondo a alguna pregunta. Yo sé que los enlaces a todos los recursos que mencioné les van a ser enviados también. Entonces, te paso la palabra, David. Gracias, Laura. Beatriz, ¿alguna pregunta en el casillero de preguntas y respuestas? Sí, gracias. Sí tenemos preguntas en esta última sección de la mesa redonda. Tenemos una pregunta de Perú. Nos pregunta que cuándo estaría disponible la traducción al español de este material de capacitación para capacitadores. Y también otro comentario general que tenemos aquí es en el chat. En el sector costarricense se da el paradigma de la contabilidad presupuestaria como parte de la cultura de los contadores gubernamentales. Esta cultura en mucho la transmitieron los organismos internacionales en los años 70 y 80. Cambiar este paradigma es el principal objetivo del equipo de implementación de NICSP en el país. Y existe una necesidad adicional, que es que todos los organismos internacionales comprendan la diferencia entre la base efectivo y la base de Vengo. En la solicitud de los requerimientos del IPSAS. Eso sería vital para que el sector público se adapte a la modernidad de la contabilidad gubernamental y el de Vengo, como un punto de vista que nos señalan aquí. También nos comentan que
traducir estos módulos, son 10 módulos los que nos señalan, sí requeriría bastante tiempo. Entonces, que igual se pudiera traducir e ir mostrando o impartiéndolo en resúmenes o en mesas o vías equivalentes como esta, ¿no? Porque vemos que también es un material largo, muy valioso, pero creo que también es largo. Y otra pregunta para la doctora Laura es, el IFAC, ¿cómo está el IFAC, cómo está armonizando las NIC-SP con respecto de la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo están haciendo esta armonización? Y si nos pudieran compartir enlaces de las herramientas de NIC-SP y bueno, los materiales, bueno, esto es de los materiales presentados el día de hoy, se les estará disponible para ustedes terminando esta sesión. Si nos pudiera apoyar con las preguntas, doctora. Yeah, very happy to do so. Thank you. I guess I'll kick off. But Con gusto, sí. Ross y Dave, si me pierdo algo, por favor. En cuanto al cronograma, los plazos para la traducción, ya hicieron el comentario de que es una empresa bastante grande. Estamos considerando opciones en este momento para traducir los materiales, pero como se dijo, son 10 módulos. Yo creo que aproximadamente 40 kits o conjuntos de diapositivas. Nos gustaría tener una traducción oficial del producto para que estuviera disponible en nuestro website, para que se pida permiso luego para reproducirlo, utilizarlo. Desafortunadamente en este momento no puedo darles una idea exacta del tiempo, pero es una prioridad absoluta para nosotros y estamos explorando las opciones para traducirlo lo antes posible. Ahora, si podemos hacerlo en fases, a lo mejor módulo por módulo, no estoy segura, pero es algo que estamos considerando y los vamos a mantener al día a medida que avanzamos en el proyecto. La otra pregunta era sobre la armonización de los NICs con los ODS. Creo que Ross y Dave, ustedes han preparado guías sobre cómo se aplican los estándares. Bueno, yo no lo llamaría armonización porque los objetivos de desarrollo sostenible son más amplios que los informes financieros, son una cantidad de métricas que se aplican o no, pero desde nuestro punto de vista vamos a preparar un documento de preguntas y respuestas sobre el cambio climático que menciona un poco de esto. Les vamos a dar un enlace a esto, una liga a este documento después, pero creo que muchos de los ODS tienen un aspecto de recursos financieros también incluidos, o sea, si es que los gobiernos quieren cumplir con estos objetivos, los ODS, entonces la contribución de los NICs a los Objetivos de Desarrollo Sustentables, ofrecemos estándares de informe que resultan una buena gobernanza en cuestiones financieras y esto sería algo muy útil para alcanzar estos objetivos. La segunda parte es los ODS más amplios, que no son financieros, también requieren recursos financieros para mejorar las cosas, para crear un impacto. Entonces, quiero que en la gestión de las finanzas públicas permiten a su vez que se cumplan con las métricas de los ODS. Tenemos los recursos disponibles para ver si se suman esos programas y se mejoran esas áreas. Entonces, parte de nuestra visión estratégica y cómo los ODS juegan un papel, bueno, o sea, tomamos nota de los ODS, los promovemos, pero no creo que haya una capacidad de armonizar los requisitos contables con las ODS per se. Bien, gracias, doctora. Tenemos también otra pregunta en el chat. Nos preguntan si dentro del programa de trabajo de IPSAS también tienen planeado la traducción de este material de capacitación para capacitadores, pero al portugués. Para este tema, si lo tienen considerado la traducción al portugués.
Gracias. Bueno, buena pregunta. Querríamos traducirlo a la mayor cantidad de idiomas posibles, pero en este momento las prioridades son francés y español. Yo sé que también hay traducciones al árabe y al japonés que se hicieron a través de una solicitud de traducción de un miembro. Eso, las cosas también se traducen así a través de estos requisitos, estos pedidos específicos. No sé, no estoy consciente de que haya habido algún pedido de traducirlo al portugués, pero en este momento lo que está ofreciendo IPSAS es traducirlo a español y francés. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus respuestas. Lo que creo que aquí también se contesta parte de la pregunta que nos hacen con relación a este programa de capacitación de capacitadores. ¿Cómo se puede participar en dicho programa o cuál es el procedimiento? Es lo que nos acaba de señalar. Bueno, en cuanto a IFAC, nosotros no ofrecemos capacitación con los materiales que tenemos en nuestro website para uso por terceros. Ahora, si alguien quiere usar esos materiales, hay un proceso para obtener el permiso para utilizarlo, que creo que está también en el sitio de internet. Creo que si siguen el enlace, pero ahora en cuanto a llevar a conducir estos cursos, llevar a cabo estos cursos de capacitación, no, y IFAC no hace eso como parte de su trabajo. Es pedir permiso para utilizar sus módulos en el sitio web. Bien, muchas gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Sí, creo que podemos ya cerrar esta sesión, esta parte de la sesión, para dar inicio a las palabras del presidente del foro. Adelante, contador. Bien, muchas gracias a todos los panelistas. Me parece que han sido muy valiosas estas exposiciones y los comentarios que hemos estado recibiendo de manera directa. Me parece que ha sido un ejercicio importante tener como fuente directa a quien genera y la normatividad que estamos buscando aplicar. Me parece que han sido también muy interesantes los avances sobre las normas que se han estado manejando en consulta este año. Entonces, reiterar pues, la intención del focal del foro de continuar enviando comentarios consolidados que hemos estado efectuando ya en dos sesiones en este año. Entonces, me parece que es importante para que también se escuche la voz y nuestras dificultades o nuestros comentarios sobre consideraciones que se tienen que tener en la norma contable que se está emitiendo actualmente, ¿no? Me parece que nos da una perspectiva clara de hacia dónde va también un poco el esfuerzo de regulación del IPSAS Board. Y yo creo que celebro también el tema de que ya estén más en el plan y en la mesa esta norma de informes diferenciados. Me parece que la complejidad que tenemos en los países y diferencias entre los diferentes niveles de la gente o de los servidores públicos, de los contadores públicos, es distinto el perfil en diferentes niveles de gobierno. Entonces creo que nos va a ayudar mucho esta diferencia. Me parece que recursos naturales es un tema vital también. Ya tenemos nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestro país, pues algunas consultas de cómo registrar ciertos activos. Entonces me parece que ya hay mucha inquietud también por avanzar en esta materia y creo que también nuestro planeta lo necesita también para cuantificar prácticamente estos activos tan relevantes para todos, ¿no? Agradezco nuevamente el apoyo a los representantes del IPSAS Board por llevar a cabo esta mesa regional para que continuemos con estas acciones de fortalecimiento de comunicación entre el foro y el regulador, y estamos atentos a los nuevos proyectos que se emitan por parte del IPSAS Board para contribuir en el debate por parte del foro, de los miembros. Un saludo a todos los países miembros de FOCAL. Muchas gracias por destinar este tiempo, este par de horas, y pues agradecerles su participación nuevamente. Pues muy buen día a todos y seguimos en contacto. Publicaremos en nuestro apartado de noticias y en la página de
del IPSAS Board las ligas a los documentos para que los puedan también consultar con el tiempo, en breve lo haremos. Entonces le estaremos enviando un mensaje para que puedan consultar estas ligas. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Ros.